Si uno revisa lo que en esos años acontecía en el arte, en la literatura colombiana, se podrá dar cuenta de que no solamente es mínima, aun cuando en algunos momentos muy vigorosa, la presencia de la mujer en nuestro mundo artístico, no solamente literario. Hoy podemos ver la obra de algunas de ellas en el mundo de las artes plásticas, en la pintura. En la literatura, en cambio, su presencia en ese momento no era tan fuerte. En el nadaísmo sí se dio una presencia nadaísta. Al principio les hablaba de que más que un movimiento literario, el nadaísmo fue un movimiento vital. En ese orden, la presencia de las mujeres fue muy vital en la vida personal de ellos y en el mundo creativo de ellos. No es que hayan sido su inspiración, fue una convivencia vital, un asumir unas nociones de la cotidianidad, unas rupturas en común. Si esto se revela después en la literatura, que algunos, porque otros en el nadaísmo participaron personas que no se dedicaron a la literatura, se dedicaron a otros frentes del arte o simplemente se dedicaron a lo que hacían en ese instante y era vivir, lo cual es muy, muy vital para el mundo social de la ciudad y del país. Con las mujeres ocurre lo mismo, la mayoría de ellas, exceptuando a Fanny Buitrago, su oficio literario es escaso o nulo. Fanny Buitrago aparece en la antología que prepara Gonzalo Arango en 1966, de la nada al nadaísmo, aparece un texto de prosa extenso de ella que luego hace parte de una novela, una de las novelas más, diría yo, particulares de esos años de la prosa colombiana, que es El hostigante verano de los dioses, una extensa novela que en su momento publicó en varias ediciones, Plas y Janés. La primera edición, si no estoy mal, fue en 1972. Ella continúa escribiendo. Probablemente si estuviera acá o si se enterara que yo estoy hablando de esto, diría que no tiene nada que ver con el nadaísmo, como algunas otras personas que sus inicios y su acción vital y sus principios estuvieron muy ligados al nadaísmo, hoy en día dirían que no, porque de alguna manera la crítica contemporánea al movimiento nadaísta y los escritores posteriores, si bien en edad son muy próximos a los nadaístas y a veces inclusive mayores, pero posteriores en reconocimiento al grupo nadaísta, han tejido una sombra que pretende que caiga en el olvido sobre lo que significó el nadaísmo, porque es que es muy incómodo realmente el nadaísmo. El nadaísmo significa unas confrontaciones con la vida social, con la vida literaria del país y de Hispanoamérica y del mundo en español. Si miramos lo que sucedía en España en ese entonces, bajo el régimen franquista, es muy confrontante y eso es muy incómodo cuando uno se dedica a volverse famoso como poeta o como novelista a costa de lo que sea y tiene como antecedente un grupo que, si bien se hizo famoso, no fue a costa de sacrificar nada en absoluto, sino justamente se hizo famoso porque sacrificó todo para no ser famoso. Pero las paradojas de la existencia a veces son muy extrañas. Entonces, sobre el nadaísmo se ha querido tejer un manto de incomodidad, de que eso no significó nada y de que es mejor olvidarlo y empezar la historia literaria, como tantas veces en Colombia, empezarla con los que están diciendo que el nadaísmo no sirve. O sea, con eso se empieza la poesía en Colombia, lo cual es un gran error. Ahora les doy unas mínimas notas sobre eso, no quiero extenderme a leer, parece un poco engorroso leer todos los ensayos que tengo sobre el tema, ya en algún momento se publicarán o los que se han publicado los podrán leer y se darán cuenta a cabalidad de estas reflexiones. Pero volviendo al asunto, probablemente Fanny sería la primera en decirle que no es así. Lo cierto es que la estela nadaísta permeó la literatura colombiana. A mí me encantaría saber qué piensa con esa arrogancia que ha tenido con respecto, lo respeto profundamente, siento un gran amor por él, lo que no me impide sentir también gran fastidio de la ignorancia que este señor ha tejido sobre la literatura colombiana, diferente a lo que Juan de Dios hace sobre la literatura peruana o Octavio Paz sobre la mexicana, y es García Márquez. La hojarasca, una de las críticas iniciales que se hicieron, y claras y lúcidas, la hizo Gonzalo Arango. Armando Romero da testimonio
de unos diálogos de él en 1972 con Álvaro Mutis, donde Álvaro Mutis le deja saber el fastidio que le significa el nadaísmo. Estos diálogos son en México. Armando Romero no discute con Álvaro Mutis, sino que le da a leer lo que había publicado del nadaísmo en ese momento, lo que estaba publicado de los nadaístas. Obviamente, cuenta Armando Romero, el mismo Álvaro Mutis lo llama y le dice que tenía toda la razón, que hubiese sido muy valioso para él haber tenido cercanía con los textos nadaístas. Lo cierto es que Álvaro Mutis después siente un gran respeto para algunos de los poetas nadaístas y habla de ellos. ¿Sí? No tenemos mucho acceso a eso porque los ensayos y los testimonios sobre esto de Mutis en Colombia circulan un poco, pero lo cierto es que tuvo esa valoración. Entonces también me encantaría saber García Márquez qué pensó en su momento, porque en 1958 él residía en Bogotá y tuvo acceso a todo esto. ¿Sí? Entonces sería muy interesante saber de qué forma, así fuera para confrontarlo y incomodarlo, esto como un radio su acontecer literario. Me estoy extendiendo un poco, pero quería como hablar de esto, de esa presencia femenina que creo que es muy vigorosa, si bien no se refleja en textos literarios, sí se refleja en la acción vital, no porque hayan acompañado a los hombres, no, vivieron de tú a tú con ellos esa experiencia que fue muy vital, sociológicamente hablando y creativamente hablando para el país. Después aparecen otras mujeres que en su momento no escribían, pero que posteriormente desarrollaron la escritura, en el caso particular de Patricia Ariza en la dramaturgia, y así por el estilo hay otras que se atreven a reconocerlo. Patricia es de quienes reconoce que tiene una gran deuda con el nadaísmo. Alberto Escobar Ángel, Gonzalo Arango, Eduardo Escobar tuvieron mucha cercanía con el grupo de Santiago García, el cual se formó Patricia Ariza, la Candelaria, el grupo La Candelaria. Ellos tuvieron mucha vinculación directa desde los años 60, desde los años 50, pero algunos de ellos más en los años 60. Y eso irradió un diálogo que obviamente se refleja en la creación de Patricia.